Hola, hoy desde JLVB Coop queremos compartir lo que hemos aprendido sobre el patrón Singleton en JavaScript en su versión Emacs Script 6. Bueno, desde la publicación damos acceso al repositorio de código donde está el proyecto en el cual estamos trabajando. Este es un proyecto con propósitos educativos. Estamos aprendiendo sobre microservicios. Es un proyecto que su backend está implementado con Node y el frontal con React y TypeScript. Tenemos implementado un módulo de autenticación, el módulo client, en el cual está el código React, sería el frontal. Y ahora mismo estamos trabajando en el servicio tickets. Podemos ver que existe un módulo con una carpeta denominada K8S. Esto hace referencia a Kubernetes. Aquí hay la descripción de unos deployments, de toda una serie de deployments, porque esta aplicación la estamos desplegando en Google Cloud, en Kubernetes Engine. Hemos creado un clúster y aquí podemos ver los diferentes servicios que ahora mismo están desplegados. El servicio de autenticación, el client, el tickets. Podemos ver la aplicación ejecutándose. Está en una fase muy temprana, un par de pantallazos para crear una cuenta y para loguearse. Esta es una aplicación pues, similar a tantas otras que existen en Internet, en la que se publican toda una serie de eventos deportivos o musicales y se puede hacer venta de tickets. Bueno, ¿y por qué hablamos de este patrón? El patrón Singleton es un patrón de diseño creacional que nos permite asegurarnos de que una clase tenga una única instancia a la vez que proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. Y hablamos de este patrón porque llegamos a un punto en la implementación, en concreto en el servicio tickets, que tenemos que establecer comunicación entre los diferentes servicios que existen en la aplicación. Para ello hemos instalado un Event Bus, un bus de eventos denominado NATS Stream Server, y ahora lo que tenemos que hacer es implementar un cliente NATS para establecer la comunicación desde el servicio tickets con este servidor. Y bueno, tenemos que decidir dónde implementarlo y de qué forma. Y lo que se va a hacer es observar cómo se estableció la conexión del singleton de Mongo y hacer algo similar. Aquí vemos una descripción de cómo está implementado la clase Mongoose. Si nos vamos al código, en el servicio tickets, en el index, podemos ver que se importa la librería Mongoose y desde el index se establece la conexión. Internamente Mongo va a guardar todas estas conexiones y va a permitir que esté disponible esta conexión desde cualquier parte del servicio. Por ejemplo, si nos vamos al enrutado, a la parte donde creamos los tickets, vemos que primeramente aquí se importa el modelo tickets. Hemos creado varios modelos de Mongo y técnicamente a través de los modelos podemos acceder a esa conexión. Aquí en concreto en la línea 28 se guarda la información en base de datos sin establecer ningún tipo de conexión previamente porque ya se está utilizando la conexión que se estableció en el index. Bueno, pues algo similar queremos implementar con NATS, siguiendo los pasos dados en Mongo. Aquí describimos el proceso en esta publicación. Vemos un esquema describiendo la implementación que es muy similar a lo hecho en Mongo. Si volvemos al código, vemos que en el index importa el cliente que se ha implementado de NATS. Desde aquí establecemos la conexión en el index
Y si nos vamos al proceso de enrutado donde se crea el ticket, tras guardarlo en base de datos la información, vemos que se hace uso del cliente para publicar esta creación. La conexión no se establece de nuevo, pues la conexión se ha establecido en el index. Entonces conseguimos lo mismo que se ha conseguido con Mongo. Y bueno, ¿por qué hablamos de este patrón de diseño en Max Script 6? Bueno, porque nos ha llamado la atención que la forma de implementar este patrón nada tiene que ver con las antiguas versiones de JavaScript. Aquí podemos ver el singleton en TypeScript, una descripción de cómo se implementa. Podemos ver aquí el código, que bueno, que por cierto es muy similar a cómo se implementan otros lenguajes de programación. Está en Java. Vemos aquí la implementación, que es muy similar. Pero bueno, esta implementación en las antiguas versiones de JavaScript nada tienen que ver con JavaScript en Max Script 6, de cómo se implementa. Es algo que nos ha llamado la atención y que queríamos compartir con todos vosotros. Y hasta aquí nada más. Muchas gracias por vuestra atención.